porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que nos acompañe en una emisión más de su informativo Antorcha TV en este viernes 3 de abril. Soy Jesús Anaya, le presento la información más importante del movimiento antorchista nacional. Comenzamos la información aquí en la Ciudad de México, donde cumplió una semana el plantón instalado por integrantes del movimiento antorchista. Y al no querer esta dependencia federal atender las demandas de esta organización social, atenta contra la educación. Así lo afirmó Omar Carrión Abud. Vamos con los detalles. El plantón que cientos de antorchistas mantienen diariamente en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación cumplió este jueves una semana, sin que hasta el momento la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong haya mostrado acercamiento para la atención de diversas demandas a favor de familias humildes. Una de las principales peticiones es que las autoridades frenen la represión que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, en Michoacán, están cometiendo en contra de los padres de familia, al no permitir que cientos de alumnos de primaria regresen a sus aulas, de las cuales fueron desalojados. Omar Carrión Abud, dirigente del movimiento antorchista en Michoacán, indicó que las autoridades estatales y federales no protegen la educación de los niños michoacanos, al no querer implementar el programa de tiempo completo. No los protege, la prueba está en los resultados que estamos obteniendo a nivel mundial, y no por culpa de los niños. Nuestros niños son tan inteligentes como cualquier otro. Entonces, el gobierno federal tiene una reforma educativa que por lo menos en Michoacán, en Guerrero y en Oaxaca es letra muerta, sobre todo en lo que se refiere a escuelas de tiempo completo. Y el gobierno federal no hace nada. Ante esta actitud de la dependencia federal, la organización social prepara una marcha de 50,000 personas. Cabe señalar que las protestas realizadas esta semana no obstruyeron el tránsito vehicular ni peatonal. El movimiento antorchista invita a la magna concentración popular en contra de la represión del gobierno y la CENTE y en favor de la educación de calidad. El domingo 12 de abril en el Estadio Francisco Villa, junto al Venustiano Carranza, 9 de la mañana en Morelia, no faltes. Continuando con este tema, en Michoacán se atenta contra la educación y además se protege a una mafia. Así lo aseguró Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del movimiento antorchista, en una entrevista. Por último, hay un asunto más reciente que es el asunto de Michoacán, que tiene relativamente poco tiempo, pero que es un asunto muy grave, muy delicado, y que implica que la Secretaría de Gobernación intervenga decisivamente para que esa mafia que se ha apoderado de la educación en Michoacán deje de oponerse a las escuelas de tiempo completo que están pidiendo los padres de familia. Es un planteamiento muy racional, es un planteamiento irrebatible y nadie ha podido rebatirlo, ni siquiera lo ha intentado en las negociaciones, nadie en gobernación, pero simplemente no mueven un solo dedo para que eso ocurra. Las escuelas siguen sin ser de tiempo completo, los padres de familia que están en contra de esa mafia están fuera de las escuelas, y es evidente la complicidad del gobierno de Michoacán con el grupo de la CENTE, puesto que han llegado incluso a darles posesión de la subsecretaría de Educación en ese estado. En la situación de Michoacán hubo, pues algunos medios mencionaron que fue un enfrentamiento. Esto que se vivió en la escuela Juan Ortiz Murillo de la ciudad de Morelia, entre padres de familia, integrantes del movimiento antorchista y la CENTE. Pues muchos agredidos son padres de familia e integrantes del movimiento antorchista, lesionados. Eso se ha dado a conocer. ¿En qué ha quedado pues este procedimiento legal contra los autores de estas agresiones y con el respaldo del programa que se encuentra pues ya en la Constitución con esta reforma educativa, que es el programa de escuelas de tiempo completo que piden hasta el momento 3 escuelas de la ciudad de Morelia y pues apoyados por el movimiento antorchista? Bueno, en primer lugar, definitivamente no fue un enfrentamiento. Alguna gente dice que fue un enfrentamiento porque hay dos partes, pero esa es una manera ridícula de razonar, porque en muchos delitos hay dos partes, nada más que una de las partes es la parte agredida, y ese es el caso. Se trató de una agresión. Los heridos
fueron padres de familia y algunos activistas de la organización, y los agresores están filmados, garrote en mano, tubo en mano, tanque de gas en mano, y no ha pasado absolutamente nada, lo cual es una evidencia en sí misma de la complicidad que existe entre ese grupo mafioso de la CENTE y las autoridades educativas, poniéndole todas las comillas que haya que ponerle, de Michoacán. ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que se ha venido haciendo cada vez más evidente y más cínica la protección que brindan las autoridades a ese grupo de la CENTE. ¿Qué hay de por medio? ¿Por qué los defienden tanto? ¿Por qué les dan posiciones? ¿Por qué no hay ningún detenido derivado de esas agresiones? Pues habría que investigar. Yo creo que esto está dejando ver solamente una parte del enorme problema que hay en Michoacán y que ha colocado a esa entidad en uno de los últimos lugares mundiales en calidad educativa. Estamos ante un grave problema, pero lo que nosotros demandamos es que en esas escuelas en donde los padres de familia exigen que sus hijos vayan a un sistema de tiempo completo, se haga, porque tienen razón, porque hay muchas ventajas de ese sistema y porque está en la ley, como acabas de decir. Es un acuerdo, o corresponde pues a la nueva ley nacional de educación, que ese tipo de escuelas se impulsen paulatinamente, y ese es el caso. Y entonces, si no lo está haciendo la autoridad educativa y si la Secretaría de Gobernación no interviene, a pesar de que tiene todos los elementos, no es muy difícil concluir que se trata de un acto de complicidad, que se trata de una negociación indebida con ese grupo de gente, porque nosotros no estamos en contra de que las autoridades negocien con los grupos, con los gremios, con quien tenga derecho a cualquier cosa que mande la Constitución, pero no es el caso. Se está negociando indebidamente con la CENTE, se está negociando darles poder en la Secretaría de Educación de Michoacán, se está negociando darles impunidad en lo que toca a Michoacán, y bueno, todos sabemos lo que está pasando en otros estados. Estamos definitivamente ante una negociación que no debe ser, y nosotros nos sumamos al reclamo de todos los grupos de mexicanos que exigen que no se le dé ese tipo de consideraciones indebidas, ilegales, abusivas a la gente de la CENTE. Y repito, eso no es de ninguna manera una declaración de guerra contra los gremios, contra los maestros, contra los trabajadores, contra quien tenga algún derecho que defender en nuestra patria. Eso sería contrario a lo que nosotros somos como organización, pero no estamos definitivamente ante un planteamiento gremial, estamos ante un planteamiento mafioso, ante un grupo que tiene secuestrada la educación en Michoacán, que agarra a golpes a quien se pone enfrente, y que bueno, afortunadamente no hubo decesos, pero hubo gente que pudo haber muerto como resultado de los golpes que recibió. Hay gente que va a quedar deformada de su cara porque le rompieron la nariz, porque le rompieron la mandíbula, y eso definitivamente no se trata de un asunto, de una discusión para ver cuál modelo educativo es. Se trata de una mafia defendiendo sus posiciones a toda costa, y de un gobierno que sabe que eso está ocurriendo y que no actúa en consecuencia. Así que nuestra exigencia en ese punto es absolutamente legítima y está respaldada en la enorme mayoría de los padres de familia de esas escuelas que están actualmente en problemadas, metidas en problema por esta reacción tan visceral de esa gente que actúa, repito, como mafia, y que actúa así porque sabe que no le pasa nada. No hay un solo detenido, a pesar de que hubo miles de fotos en los medios de comunicación de esa gente, y ahí andan esas personas circulando libremente y haciendo pues, lo que siempre han hecho, intimidar. Y en el estado de Morelos, la policía sirve para reprimir y no para proteger a los ciudadanos de la inseguridad creciente en aquel estado. Así lo aseguró Juana Bautista, integrante del movimiento antorchista, en una conferencia de prensa. La dirigente del movimiento antorchista en Morelos, Soledad Solís Córdoba, en conferencia de prensa afirmó que es una pena que el gobierno del estado haya mencionado que ya resolvió las peticiones de la población morelense. Pena debían de tener que después de 2 años
hayan avanzado solamente con 3 electrificaciones después de que hemos realizado muchas movilizaciones, y es todo el avance que ellos presumen. Entonces, aquí no estamos cuestionando lo que ya avanzó, estamos cuestionando lo que no se ha resuelto, y eso es lo que queremos que se le dé respuesta. Por su parte, Juana Bautista, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista, manifestó el apoyo de la sociedad morelense y denunció la actitud represiva del gobierno. En primer lugar, tenemos simpatía por toda la población. Ahorita hemos estado haciendo varias actividades, colecta pública, colecta en víveres, en la difusión del volante. La gente está muy receptiva, incluso la gente nos ha dado muestras de apoyo, de solidaridad. Han venido gentes a dejar algunos víveres, pero lo que sí quiero manifestar es la actitud represiva del gobierno del estado, porque aquí tenemos a los granaderos, tenemos a estos policías que en lugar de estar cuidando las calles, cuidando a la población morelense, porque aquí hay una situación de inseguridad muy fuerte en el estado, pues están resguardando el palacio, o sea, como si nosotros fuéramos maleantes, como si fuéramos, no sé, gente que va a hacerle algún daño aquí al palacio. Nosotros no vamos a hacer eso, pero sí queremos dejar muy claro la actitud represiva del gobierno, porque aquí los tenemos desde el día del plantón. Finalmente, Solís Córdoba dijo que seguirán instalados en plantón si no obtienen solución real a sus demandas, y además anunció una marcha con 5,000 agremiados para el próximo 27 de abril. Y el gobierno del Nuevo Chimalhuacán promueve la sana diversión entre las familias con la creación del parque acuático en el Cerro El Chimalhuache. Un oasis más surge en Chimalhuacán, en esta ocasión con el parque acuático en el Deportivo El Chimalhuache, a donde de manera espontánea acudieron más de 6,000 personas a la inauguración realizada por el edil Sergio Díaz Espinosa. Pues para que todo el pueblo lo disfrute, vamos a inaugurar cortando el listón en este momento. 1, 2, 3. La sonrisa de un niño no tiene precio, y en esta ocasión fueron miles de sonrisas las que se unieron en la parte alta del Cerro del Chimalhuache. Y es que ahora la falta de recursos económicos no es impedimento para disfrutar de las albercas, ya que de acuerdo a las autoridades la entrada será totalmente gratuita en este periodo vacacional. Bueno, muy bonita, ¿sí? Sí, a ver si se volaron. Está buena, ¿sí? Pero buena. Mucho a que nuestros niños, los jóvenes, busquen algo más importante que andar perdiendo su tiempo. 2 albercas recreativas con capacidad para 700 personas, una superficie de 13,000 metros cuadrados y tecnología de punta para su limpieza, conforman el parque acuático, que muchas de las personas que acudieron hace unos años ni siquiera imaginaban tener. Muy solo todo esto, muy desolado, sin servicios, no había agua, luz, no, ya todo esto se ve realmente el progreso. No, pues estaba bien pobre. La verdad ahora sí ya se ve un cañón el cambio, ¿no? Sí. Está increíble ahora sí. Ahí vamos. Los invito a las albercas del cerro. El edil Sergio Díaz destacó que este es el resultado de los gobiernos emanados del proyecto Nuevo Chimalhuacán y que son gobiernos de continuidad que demuestran su trabajo con hechos. Obras para que nos divirtamos sanamente los pobladores de Chimalhuacán. Es gracias a que hemos hecho mucho trabajo previo. Durante los 14 años previos se ha venido trabajando fundamentalmente para combatir el rezago, para combatir la marginación de que era víctima nuestro municipio. Hemos construido miles de pavimentaciones de calles. Hemos prácticamente resuelto el problema del agua potable en todo el municipio, el problema del drenaje, el problema de la electrificación. Mientras esperaban entrar, los asistentes disfrutaron de música en vivo y de las diversas áreas de recreación con que cuenta el Deportivo El Chimalhuache en un ambiente totalmente familiar y seguro. Y es un gusto que nos haya acompañado una semana más en su informativo Antorcha TV. Yo los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx y así se siga informando de las noticias más importantes del movimiento antorchista nacional. A nombre de todos los que realizamos Antorcha TV, le deseo que tenga buen fin de semana. Antorcha TV. Periodismo crítico.